bienvenidas a una nueva edición del Tablero en Canal Red. Hoy es viernes 14 de noviembre. Yo soy Laura Arroyo y les acompañaré durante las próximas horas en este programa de análisis de coyuntura política. Cataluña vuelve a ser el epicentro de las noticias de esta mañana. Las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, Dean Spillman, sobre la ley de amnistía podrían allanar el retorno de Carles Puigdemont a España. Para Spillman, la norma encaja con el derecho europeo y considera que no se puede calificar de autoamnistía la ley como pretendían las derechas. Esto ha suscitado ya diversas reacciones en el ecosistema político, que ayer veía otra foto. Pese a su supuesta ruptura con el gobierno, Junts ayer se abstuvo y salvó así la votación propuesta por el gobierno para cerrar las centrales nucleares. ¿Cómo leer esta decisión en este contexto? Hablaremos al respecto y también hablaremos de racismo, no solo institucional, pero que ha cobrado dos eventos importantes ayer. El primero, las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la utilidad de las migrantes en Madrid. Y la segunda, la vinculación del diputado Gabriel Rufián sobre migración y seguridad. Una línea roja que el antirracismo reclama que no se cruce, que desde algunas izquierdas y ahora la de Esquerra Republicana parece cruzarse en pos de un pragmatismo que debatiremos en esta mesa de análisis. Y hablaremos también del proceso al fiscal general del Estado, que ya está visto para sentencia. Contaremos las actualizaciones. Y luego nos iremos también a Francia para hablar de los recortes impuestos por el actual gobierno liderado por Le Cornu. Pero nosotras, además, seguiremos como siempre hablando de Palestina y denunciando a Israel. 3 directivos de Sidenor han declarado en la Audiencia Nacional por la venta de acero a una empresa de armamento de Israel. Y hablaremos con Olga Rodríguez sobre todos estos detalles. Pero vamos a empezar la mañana en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Estas declaraciones son las de su presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás. Así que lo que hay que hacer es promover una inmigración vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley. Esto es lo que ha dicho ayer Isabel Díaz Ayuso y ha suscitado diferentes reacciones en el espectro político, tanto por un lado Vox, que se queja de que está expulsando básicamente a los madrileños de Madrid, y por otro lado también desde ciertas izquierdas como la de Más Madrid, que dice que es un discurso racista. Pero claro, vamos un poco al fondo, y para ir al fondo hay que hablar con la gente que sabe. Chayma Bujarse, investigadora y cofundadora de Afrocolectiva, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana. Gracias a ustedes. Chayma, estuve leyendo en tus redes sociales, porque yo siempre digo que me gusta sentipensar colectivamente, con la gente que sabe. Entonces estaba viendo un poco las reacciones a estas declaraciones de Ayuso y me di con algo que dijiste que me parecía muy relevante, que es que en realidad lo que estaba haciendo Ayuso, pues por supuesto que es racismo, pero que ese no era el punto, sino que en realidad estaba en el fondo describiendo una realidad sistémica, que creo que es algo que no se cuenta mucho. Chayma, cuéntanos cómo valorar estas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en este contexto en el que también es verdad que se está poniendo mucho el foco en las personas migrantes. Totalmente. A ver, a mí desde luego no me ha escandalizado su discurso. Dijo en voz alta lo que muchas vivimos y vemos en nuestra cotidianidad, sino que cualquiera vaya a dar una vuelta por acá, por Andalucía, por los campos de temporeras, por las chabolas, que den una vuelta por las cocinas y por los bares de Madrid para entender lo que dice Ayuso. Ella cristaliza la realidad de muchas personas migrantes acá y cómo está esa división racial del trabajo. Y antes de ella, como has dicho, hemos escuchado a Rufián decir que los flujos migratorios son un reto para los barrios, que se tiene que basar en la seguridad, comprando ese marco racista habitual de la derecha y extrema derecha. Y es muy estratégico porque sabemos que estamos en campaña y el blanco fácil vuelve a ser el mismo, ¿no? De todos los partidos son las personas migrantes y son las personas racializadas. Así que lo que dijo Ayuso, que las personas migrantes sirven para limpiar, no se combate negándolo, porque lo he escuchado por personas de la izquierda. No es así, no, es la realidad, ¿no? Y para combatir ese discurso racista se combate nombrando la verdad que lo revela, y esa es precisamente la realidad del Estado español, un país que está sostenido por la mano migrante, por la obra migrante, a la que se le exige además trabajar sin ningún descanso mientras se les niega sus derechos básicos. Así que para mí no es ningún desliz, no es una frase suelta, está describiendo la cruda realidad de ese engranaje racial sobre el que funciona la ley de extranjería. Y tenemos que hablar de la ley de extranjería para criticar el discurso de Ayuso, porque esa ley es la que sistemáticamente está organizando
quién merece de vivir, ¿no? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién debe vivir en la precariedad, ¿no? Decide quién puede soñar, quién solo tiene que sobrevivir. Horarios extremos, sueldos precarios, ¿no? Entonces funciona como un dispositivo que asigna a las personas migrantes a los sectores más duros, peor pagados, más invisibilizados, y luego convierte esa misma explotación en un argumento político. O sea, en esta España tenemos una política migratoria que asesina a 10.500 personas cada año. Que vean cada año el informe de Caminando Fronteras. Así que también tenemos 500.000 de personas viviendo sin derechos. Y son personas que ya están acá, ¿no? Y hubo una iniciativa de regularización firmada por 700.000 personas y ahí está en el cajón, ¿no? Porque es un sistema que funciona a la perfección para los sectores poderosos de esta sociedad que se beneficia. Hay personas acá que se benefician de esta ley, que se benefician en esa división racial del trabajo, ¿no? Y de las personas migrantes. Así que para mí, para criticar ese discurso de Ayuso, no hace falta limpiar la imagen de este país. No hace falta romantizarlo. Sí existen personas cualificadas médicas. Sí existen personas como yo que hemos venido con unos estudios y no han sido homologados. O sea, hay una intención sistemática para ubicar a personas como nosotras que venimos del sur global en trabajos más precarizados, y además estudiamos en sus universidades, hacemos sus carreras, hacemos su máster y luego no podemos opositar. Es decir, yo con mis títulos, yo no puedo acceder a un trabajo de funcionaria, no puedo acceder a un trabajo de traductora jurada que es mi salida profesional, o de profesora que era mi salida profesional. No puedo hacerlo porque existe una división racial del trabajo, y de eso tenemos que hablar y no empezar a criticar que la extrema derecha. No, hay que ir a lo que es estructural, y es la ley de extranjería. Parece muy interesante ese apunte, porque claro, no hay que romantizar tampoco la imagen, porque es verdad que a veces parece fácil, y no lo voy a decir yo, nadie sospechará que yo soy simpatizante ni del PP ni de Ayuso, pero es verdad que parece muy fácil decir, bueno, es que Ayuso es racista, porque yo luego, claro, lo decías tú, Chayma, escucho el discurso de Rufián y digo, ¿con qué cara va a decir Gabriel Rufián ahora que Ayuso es racista? ¿Con qué cara? Porque ayer lo que ha dicho, antes de ayer lo que decía en el Congreso era que no creo que migración y seguridad estén vinculados, pero, y ahí es donde va mi segunda pregunta, Chayma, a raíz de cómo estamos viendo también que desde ciertas izquierdas, digamos, que se supone que al ser de izquierdas tendrían que tener un marco antirracista, al menos creo yo, algunas deberían tenerlo en su accionar y en su política discursiva. ¿Cómo entiendes tú este discurso de la integración? Porque una de las cosas que ha señalado el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es precisamente que él también desciende de migrantes, que cuando migraron tuvieron que integrarse y que por tanto el reto, el desafío de la migración pasa también porque tiene que haber integración. ¿Qué entendemos nosotras también como migrantes cuando se usa esa palabra, Chayma? Yo lo voy a ejemplificar en dos casos. Primero, Lucrecia Pérez. Lucrecia Pérez fue asesinada no por su falta de integración, sino por lo que es. El segundo caso es Younes Bilal, que es una persona que vivió en Murcia 30 años, que estaba casado con una persona musulmana, española, que estaba comiendo jamón en un bar y fue asesinado por un guardia civil neonazi. Muy integrado que estaba. Así que ese discurso de la integración significa asimilación, y nadie acá se quiere integrar a un país que constantemente se le niega su existencia y su ser. Creo que comprar el marco de la integración en un país que está basado y estructurado frente a ti, que es la realidad de la identidad española, del Estado español, que está construido en un proceso de espejismo, ¿no? O sea, el español es todo lo que el moro, el gitano, el negro no es. Entonces, ¿cómo yo voy a asimilarme a una identidad que no, o sea, me rechaza, pero estructuralmente, desde su fundación, está construida en mi reflejo, en mi contrario? Así que no ha funcionado nunca el discurso de la integración, porque acá tenemos a personas manteras que intentan trabajar, que intentan buscar una salida. Tenemos a personas migrantes que, aunque quieran trabajar regularmente, el sistema le empuja a 2 años actualmente, antes era más, pero actualmente nos empuja a 2 años a vivir en
o sea, él descuidó en el no derecho a no acceso a nada. Y yo creo que hay que reflexionar sobre eso. No es que tenemos personas que no se quieren integrar, sino que tenemos una ley racista que nos rechaza y nos rechaza para acceder a cualquier trabajo y a tener derechos básicos, ¿no? Jarza, investigadora y cofundadora de Afrocolectiva, ha sido un placer y un gusto, como siempre, contar con estas voces que son las que deberían integrar estas mesas precisamente cuando hablamos tanto de migración como de personas racializadas, como de racismo en España, como de ley de extranjería. Acá intentamos poner eso siempre en valor, que hablen las personas, los sujetos políticos. Chayma, por supuesto, sí, sí. Si me permites, porque acá hablamos de la migración como algo reciente, como algo que es un reto, ¿no? Yo creo que somos el resultado de la colonización. Y quien siembra colonización en el sur global cosecha migración. Así que lo que tenemos que pensar es esa reparación de más de 500 años de explotación en el sur global. Y somos el resultado de esa explotación. Me has dejado un excelente titular para abrir la mesa de análisis. Chayma Bujarza, ha sido un placer contar contigo, hermana. Un abrazo. Gracias. Vengo a la mesa al hilo de esto que hablábamos con Chayma, que claro, ha hecho una lectura bastante más estructural de la que estamos viendo en todos los medios. El Ayuso es racista es fácil. Es fácil porque es obvio. Pero lo interesante es lo que plantea cómo en realidad está diciendo una verdad. Y tal vez eso es lo que incomoda un poco más. Voy a ir pidiendo algunas intervenciones al hilo de esto que estamos hablando, las declaraciones de Ayuso sobre todo. Y arranco con Dani Galvalici, periodista. Bienvenido al tablero, como siempre. Buenos días a todos. Sí, me gustó mucho eso lo del final, lo que decía Chayma, porque justo ayer leía un artículo que creo que fue, no me acuerdo si en La Vanguardia o en El País, que hablaban sobre una situación en Níger, ¿no? Que habían, hacía un año o dos se habían nacionalizado las reservas minerales, creo que de níquel, y que Francia estaba molesto y porque había una empresa de ellos que hacían como 1.000 millones de euros al año. Y lo lees y dices, claro, con esto lo nacionalizaron y entonces ya están haciendo lobby, porque esos artículos periodísticos, ¿de dónde van a venir? los genera el establishment francés, ¿no? Y como que es una foto de lo que es el expolio con sus consecuencias, porque por un lugar invivible te hace ir a buscar otra frontera. Algo que decía también Chama, perdón que ella ya no está, pero no es en contra, sino que ella decía algo de lo del discurso de la integración y también lo comparaba con asimilación, que son conceptos distintos. Y también decía, al final, el discurso de integración en realidad no está mal en sí, sino el problema es la incoherencia y que no ha funcionado. Hay gente que también académicamente dice que la integración, bueno, también hay que hablar un poco para que la gente lo entienda. En la academia también hay cuestiones con respecto a la palabra integración, pero lo que digo es quizás el problema es la incoherencia entre praxis y discurso, ¿no? Entre lo que es el racismo estructural, que describió muy bien, y la ley de extranjería, ni hablar, y las buenas intenciones. Y sobre lo de Ayuso que tú decías también de que era obvio, ¿sabes qué? Yo cuando lo escuché, claro, hay racismo, digamos, da racismo porque se están hablando de, Vox venía de hablar de los migrantes, pero yo sentí un shock de aporofobia. Un gran discurso de aporofobia, de decir, el que viene, digamos, y bien clasista, ¿no? Vienen a limpiarnos, vienen a hacer lo que no queremos. Yo creo que más de uno del PP que aplaudió ahí en los escaños debe haber tenido un poco de vergüenza ajena, porque ¿cómo se va a decir esa barbaridad? Voy contigo. Diego Pedraza, de Rebeldía, muchas gracias por estar con nosotras. ¿Qué te suscita a ti también todas estas reflexiones esta mañana? Muchas gracias a vosotras, sobre todo por la invitación. Y yo creo que la clave está un poco en el interesantísimo discurso que ha dicho la compañera Chayma, pero me quedaría sobre todo con lo de la intención sistemática que tiene el Estado por reagrupar a los colectivos migrantes en zonas concretas, y lo ha explicado bastante bien, pero sobre todo me quedo con que creo que España ya no es la España de hace unos años. Creo que estamos en una España plurinacional, creo que estamos en una España multicultural, por supuesto. Creo que existe uno, o bien desconocimiento, o dos, bien desinterés. Me quedo más con el desinterés, ya no solo por parte de las derechas, sino por parte, como estamos viendo,
de izquierdas en este país, como puede ser ahora mismo, se ha hecho viral la intervención de Gabriel Rufián, pero no hablemos solo de Gabriel Rufián, sino hablemos también como Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid, que ahora mismo está teniendo una interna tremenda de la cual nadie habla porque no interesa. ¿De qué repitamos el partido? Porque es verdad que a veces la gente se olvida, probablemente ni sepa qué partido es. No, Más Madrid. Más Madrid. Muy bien. Lo que decía, que estamos viendo cómo parte de las izquierdas a lo largo de todo el Estado ya son capaces de introducir este marco y sobre todo de comprar el marco que la derecha nos interpela y nos obliga a respetar todo el rato. Creo que es concretamente un marco erróneo. Yo no sé de verdad si en la cabeza de Gabriel Rufián la idea sonaba espectacular. Yo no sé si los asesoras que tiene Esquerra, personal que tiene a disposición por parte del Congreso, esa idea de relacionar seguridad con inmigración sonaba espectacular. Creo que es tremenda cagada y creo que además es importante también ser capaces, tenemos que ser capaces, o sea, la izquierda debe ser capaz de incluso acabar con el discurso ya no solo de que la población migrante es la mejor mano de obra que podemos tener, como bien dice Isabel Díaz Ayuso. Y lo grave de esto es que hay izquierda que te lo compra, como ahora mismo incluso el Partido Socialista también te lo compra. O sea, tenemos que inculcar que la población migrante son personas, son nuestras vecinas, son las madres y padres de los niños que van con nuestros hijos al cole. O sea, en definitiva, creo que lo que aquí crea inseguridad, lo que crea crispación, lo que crea preocupación en los barrios es, por ejemplo, el problema de vivienda, los alquileres imposibles y las hipotecas inasumibles por parte de las familias trabajadoras que, en beneficio de los multimillonarios fondos buitre, nos están echando de nuestros barrios y de nuestras calles. Voy contigo, Baque Gómez, comunicadora política. También, ¿qué reflexiones te suscitan esto que hemos tenido? Hemos tenido a Ayuso, hemos tenido a Rufián, vaya como hemos tenido de pronto lo inesperado uniéndose en un tipo de discurso. Sí, o sea, a ver, el discurso de Ayuso es la línea marcada por Aznar a finales de octubre. O sea, Aznar estuvo en Onda Cero diciendo esto mismo. Entonces, lo que demuestra también que Feijóo sigue sin pintar nada en el PP y que el ala liberal es el que se va abriendo paso. Es un discurso esclavista. O sea, lo que está diciendo Ayuso es a ver si voy a tener que contratar a un español, pagarle las vacaciones, hacerle contrato y ponerle una nómina. En cambio, al migrante le pago en B, no me pide ni un día de vacaciones y lo tengo explotado. Y es un discurso que, como ha dicho Chaima antes, viene de la colonización. O sea, en Reino Unido en el siglo XIX, cuando se abolió la esclavitud, el propio Reino Unido estuvo compensando económicamente a los esclavistas, ¿no? Porque los esclavistas decían, oye, es que estamos perdiendo dinero, ahora me cuesta traer el algodón muchísimo más. Y entonces Reino Unido dijo... ¿Quién piensa en los pobres patrones? ¿Quién piensa, no, en los esclavistas, que antes tenían a una persona currando 24 horas hasta desfallecer y ahora tienes que pensar en sus derechos laborales? Entonces estuvo Reino Unido 2 siglos, no 2 años, 2 siglos compensando. Y esa lógica es la que opera ahora mismo en la mente de Ayuso y de tanta gente del PP, ¿no? Que es como, ay, tengo aquí a alguien cuidando de mi padre, que no le pago vacaciones, que le doy un sobre con 400 euros, a ver si ahora me va a venir que quiere un contrato y un convenio. Y luego, por otro lado, yo creo que habría que pensar, ya yendo como a ese discurso de las izquierdas, ¿por qué en ciertos barrios se ha instalado ese discurso de que la seguridad la ponen en peligro las personas migrantes cuando, primero, las tasas de criminalidad ahora mismo son más bajas que en otros momentos de nuestra historia? Segundo, ¿por qué, si estas tasas son las que son, a la gente está con esta rayada en la cabeza? O sea, ¿y por qué, si tú vas por la calle y alguien te roba el móvil, si es español dices, un ladrón me ha robado el móvil, y si es marroquí dices, un marroquí me ha robado el móvil? ¿Qué pasa? ¿Que si es ladrón español, el seguro te da la mitad de lo que cuesta el móvil? O sea, ¿por qué a la gente le molesta más la criminalidad de otras personas que asumimos que son de fuera que de cuando te roba un blanco? Eso evidentemente es porque hay un sesgo en nosotras mismas, obviamente. Y luego también, claro, cuando hablamos, ¿no?, de la seguridad en los barrios, tal, ahora mismo hay gente migrante que evidentemente su seguridad en los barrios está viéndose en peligro y pueden ser perfectos españoles, ¿no? Vamos a comprar el marco de la seguridad en los barrios. Yo pienso en un chaval de piel marrón perfectamente español y probablemente él en su barrio, si está Núcleo Nacional por ahí campando, pues sí, evidentemente hay un problema de seguridad en los barrios, pero ¿quién lo provoca? O sea, ¿quién mató a Carlos Palomino? ¿Desde cuándo viene el problema de seguridad en los barrios? ¿Y quiénes se dedican a imponer su violencia y su manera de operar? O sea, vamos a darle la vuelta. Estamos viendo a escuadrones fascistas campando por los barrios. Claro que hay un problema de seguridad en los barrios. Te lo compro, perfecto. Pero, ¿de qué ideologías? O sea, a mí como mujer lesbiana, ¿quién me pone más en peligro? ¿Ir por lavapiés
o ir por un barrio donde hay un grupito de núcleo nacional. Claro, es que ahí tenemos un problema de seguridad, evidentemente. Pues vamos a ver dónde ponemos el foco y por qué está ese problema de seguridad y por qué la gente piensa que el problema de seguridad son 4 chavales que hay en una plaza, que en vez de ver que son 4 chavales que no tienen ni perspectivas de futuro, ni oportunidades, ni una familia que esté con ellos, ni una red de apoyo, lo primero que piensan es, son de fuera. ¿No? O sea, lo que son 4 chavales que están solos en el mundo, que se han venido a buscar la vida y que están absolutamente insostenidos y que a lo mejor lo único que hacen para intentar sacarse 4 perras es ir, coger el primer móvil que ven y revenderlo. O sea, creo que hay que poner el foco en que no es esto una batalla del último contra el penúltimo, sino de quién está poniendo en peligro los barrios. ¿Quién es el inmigrante que nos pone en peligro también? ¿El fondo de inversión extranjero o el chaval que coge una propina de un bar, la roba para sacarse 4 perras? O sea, que esto creo que también hay que verlo desde todas las perspectivas y sobre todo no criminalizar a gente que ya está en una situación de exclusión absoluta. Exactamente, por el racismo institucional que nos comentaba precisamente Chayma, por la misma ley de extranjería. Hablamos de criminalización, pero claro, también esa misma ley termina criminalizando claramente de saque. Voy contigo, Miguel Urbán, autor de Trumpismos. Gracias por estar con nosotras. ¿Qué tal esta semana? Mira cómo la terminamos, hablando de racismo institucional con 2 discursos de 2 sujetos que podrían parecer antagónicos, como Ayuso y Rufián, pero que en algo parece que empieza a comulgarse, que es el migrante como foco de un cierto problema. Bueno, yo intentaría, para complementar también lo que se ha dicho en la mesa, meter una serie de matices, ¿no? Primero, lo falso del discurso de Ayuso. ¿A qué me estoy refiriendo? No es verdad que quieran que vengan ordenadamente, legalmente y demás, todo lo contrario. Y yo creo que esto es un elemento fundamental. La ley de extranjería no es una cuestión de favorecer que venga la gente legal y ordenadamente, sino la ley de extranjería lo que es una forma de degradar los derechos de las personas migrantes para que acepten cualquier tipo de trabajo. Y esto es lo que viene a defender Ayuso. O sea, para que la gente limpie los culos de nuestros ancianos, para que limpie las casas y acepten cualquier tipo de trabajo, lo que necesitamos es que vengan sin ningún tipo de derechos. Y para eso es la ley de extranjería. Para eso las políticas migratorias de la Unión Europea hacen que un tránsito que se puede realizar en unas horas se realicen en años y con una serie de riesgos vitales y de penurias que hacen que estas personas lleguen destrozadas. Y en ese marco acepten este tipo de mercado laboral. Yo creo que este es el principal elemento que me parecería fundamental. Segundo, ¿en qué contexto hace ese discurso Ayuso? Lo hace en el contexto de responder a Vox. ¿Por qué? Porque aquí hay una disputa narrativa sobre el modelo de ciudad y el modelo de comunidad que hay y que están defendiendo las derechas. El modelo neoliberal agresivo de Ayuso y que está siendo contestado por Vox en un intento de conseguir un cierto anclaje popular para su discurso. Y yo creo que esto es, por primera vez, estamos viendo que Vox hace un discurso que ya no es simplemente una escisión neoconservadora radical del Partido Popular, sino que va a una lógica mucho más lepenista. De hecho, el cambio de la portavocía de Carlos Queró justamente por Ortega Smith va en ese sentido. ¿Y qué hace Carlos Queró? Carlos Queró lo que hace es cuestionar el modelo de Miami, el modelo de ciudad Miami de Ayuso y del PP de Ayuso, que lo que defiende es que vengan migrantes con dinero. Con dinero, claro, evidentemente. Y Carlos Queró y Vox están cuestionando esto. ¿Por qué? Porque se están dirigiendo a sectores donde creen que pueden llegar a ampliar su espacio político en esa disputa de las derechas. Con lo cual yo creo que este discurso de Ayuso hay que marcarlo en esa disputa dentro de la ultraderecha. No es quién es más o menos racista, sino que hay a día de hoy hay una disputa de modelo para Madrid, que es diferente el de Ayuso que el de Vox. Y en este sentido, Rufián. El modelo de Rufián para mí es la antesala de la claudicación, de la asunción del discurso racista de la extrema derecha. Y es una normalización. Al final estás normalizando el marco de quién tiene derecho a tener derechos. Y ese es el elemento clave. Y ahí está la claudicación del discurso de Rufián.
Y yo creo que esto es una cuestión fundamental. Cuestionando quién tiene derecho a tener derechos, ya estás comprando el marco de la extrema derecha, que es un marco totalmente perdedor. Para nosotros. Claro, yo quiero recordar, el manifiesto comunista no decía trabajadores blancos unidos, ¿no? Sino trabajadores del mundo, proletarios del mundo unidos. O sea, estaba hablando de un elemento internacional e internacionalista. El marco de la criminalización de la población migrante empieza cuando la migración se hace visible en nuestros barrios. Mientras era invisible, no había problemas. Cuando están ocupando el espacio público, cuando se abren mezquitas, ahí es donde surgen justamente los problemas, porque se hacen visibles, porque ya dejan de ser invisibles. De hecho, la ley de inmigración lo que busca, la ley de extranjería, es una invisibilización constante de la población migrante. Y creo que, una vez dicho esto, yo creo que es fundamental que nos metamos en el debate, y es lo único que le voy a comprar a Rufián, en el debate de la seguridad, para disputarlo de una forma distinta. La cuestión es, ¿qué es seguridad? ¿La seguridad es más policía? Ya estamos viendo en el barrio de Lavapiés lo que significa más policía. O la seguridad es dar servicios sociales al sinhogarismo que tenemos en el Casino de la Reina, en el barrio de Lavapiés. Es poner cuartos de baño públicos para acabar con los problemas que tenemos en el barrio. ¿Por qué? Porque al final, cuando la pobreza se hace visible, cuando tienes que convivir en ese marco, lo que se construye es una disputa entre el último y el penúltimo, en donde es fácil la criminalización. Solo en una lógica justamente de escasez. Y ante la escasez lo que hay que reclamar es más servicios, y eso es un mecanismo de seguridad. Pues precisamente para hablar y seguir hablando de esto, de esta seguridad, de qué entendemos en todo caso por seguridad, porque algunos han decidido ceder en efecto ese marco desde las ultraderechas, como si ese fuera el único marco posible. Que por cierto, aquí yo quiero de todas maneras recordar que hay muchas izquierdas que llevan hablando de seguridad en otros términos muchísimo tiempo, ¿eh? No es que Gabriel Rufián se esté inventando absolutamente nada. Llevo escuchándolo una década que vivo aquí, que hablan de otro tipo de seguridad, porque hablan de otro tipo de preguntas sin responder, otro tipo de problemas de época, otro tipo de incertidumbres. Lo que pasa es que, claro, si él la quiere vincular con esto, ahí igual tenemos un problema. Pero para ver exactamente cómo se está pensando esto, hablamos con Chayma, que nos hablaba desde el sur, en Andalucía. Me voy ahora hacia Cataluña, hacia Barcelona, donde de esto conocen más o menos. Vicky Columba, de Regularización Ya. Bienvenida al tablero. Buenos días, gracias por convidarnos. Gracias a ti además, Vicky, porque sé que has estado oyendo todas las intervenciones, que me parecía importante para que también pudieras, más que responderme a mí, responder también a todo lo que estamos contando aquí. Me parece que tu voz es importante. Teníamos las declaraciones de Ayuso en la Asamblea de Madrid, luego teníamos también lo de Rufián. Hablaban aquí de una especie de también claudicación a los marcos de la ultraderecha. ¿Cómo lo lees tú? Porque mucha gente lo atribuye, precisamente porque es de Esquerra Republicana, a que tiene que ver más con un tacticismo electoral. ¿Esto lo justifica? ¿Te parece que con eso ya entendemos el razonamiento detrás de ese tipo de viraje en el caso de Esquerra Republicana a través de Rufián, o hay más que no estamos viendo? Bueno, yo creo que aquí tanto izquierdas como derechas siempre han comprado el discurso o han vendido el discurso mercantilista, en una perspectiva mercantilista de la migración, como si fuésemos cajas, herramientas y no personas. Esto tiene que ver con un marco colonial, y por eso quiero contestar al primer compañero que habló. La integración es una palabra no académica, es una palabra absolutamente colonial que tiene que ver con integrarse a un sistema al que no perteneces. O sea, ya sos el otro si tenés que integrarte, ¿vale? Entonces no es académico, no es académico. Es absolutamente colonial. Y la izquierda compra también esta colonialidad en el discurso, y por eso nosotras desde Regularización Ya muchas veces hemos visto cómo se ha defendido la regularización desde la perspectiva de qué es lo que necesitamos. La Agenda 2030, lo que necesita de migración, si tenemos que venir a parir, a limpiar, a repoblar pueblos, ¿no? Y esto lo hemos escuchado de las izquierdas y lo hemos escuchado de las derechas. Por eso nosotras creemos que lo que es importante aquí es un cambio de narrativa. Yo no creo que toda Esquerra Republicana compre este discurso de Rufián.
También creo que Esquerra Republicana se ha sacado de encima a un cuadro político que nos representaba muchísimo más, como fue María Dantas en su momento, que no era una aliada, porque la alianza se da entre iguales. Por eso lo de la integración tampoco ni lo compro ni lo acepto. Me parece absolutamente supremacista. Aquí podemos hablar de inclusión, podemos hablar de políticas de inclusión, podemos hablar de un montón de cuestiones, pero la integración no, porque la integración forma parte de los proyectos de cooperación, ¿sí? Estos que, como bien decía Urban, no permiten que las personas lleguen con regularidad, sino todo lo contrario, susceptibles de ser explotadas, porque la ley de extranjería lo que tiene es una cuestión que la regularización es la excepción a la norma. O sea, la regularización forma parte de un mecanismo excepcional dentro. No es que la ley de extranjería sirve para regularizar a las personas, sino como excepcionalidad, si tú estás aquí 2 años, si te bancas limpiar, lavar bragas, trabajar en el polígono, etcétera, en 2 años, si tienes un padrón, te puedes regularizar siempre y cuando tengas un contrato. Y por eso está parada la ILP regularización, y por eso ni las izquierdas ni las derechas han hecho nada por entender que la ILP regularización tiene que salir adelante, porque entre otras cosas, 1 de 4 personas que están en irregularidad administrativa son menores. Y en esta mesa se habló, por ejemplo, de integración laboral o inclusión laboral, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Aquí estamos hablando de niños que nacen en irregularidad administrativa porque heredan el estatus administrativo de sus padres. Ninguna izquierda en sus programas electorales ha tenido la valentía de llevar adelante una palabra tan simple como es derogación de la ley de extranjería, porque ya la ley de extranjería construye el otro en ese sistema de castas que primero inició España en nuestros territorios y que ahora perpetúa cuando nosotras volvemos, como decía Chayma, expulsadas por esas políticas extractivistas en nuestros territorios como migración, ¿no? Ahora somos migrantes. Antes éramos indígenas a exponer en museos, plazas, eventos, grandes eventos. El discurso de la porofobia tampoco lo compro, ¿vale? Porque aquí el racismo no es una cuestión de simplemente de clases. Y ahí es donde yo también tengo esta discusión con la izquierda. El capitalismo es racial. Per se es racial. No decía los negros y los blancos, Marx, porque no se contemplaba en ese momento la inclusión de esta categoría racial que se había construido con la colonización. Por eso también a la izquierda le falta ese concepto de racismo. Entonces habla muchas veces de aporofobia. No es verdad. A los futbolistas también los insultan en los campos de juego cuando no hacen las cosas bien. Cuando hacen las cosas bien, todo bien. Porque está el inmigrante, ¿cómo se dice? La víctima perfecta, también como cuando en el feminismo lo traspolo, porque a lo mejor a la izquierda le va mejor escucharlo así. Pero cuando somos el inmigrante perfecto, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Los manteros ahora, porque están en Top Manta, hacen lo que tienen que hacer, porque ellos consiguieron... Ese conseguir de construir esa narrativa sobre las personas que eran criminalizadas en la calle y se les parte las piernas aún en este gobierno, por ejemplo, municipal que tenemos aquí con Colboni, que desahucia gente hasta de los parques. Ese inmigrante ideal, ¿no? Que no tenemos que quejarnos, que tenemos que además integrarnos en un sistema racista. Miren, cuando el sistema deje de ser racista, por ahí a lo mejor podemos empezar a hablar de otra palabra. Pero ahora mismo lo que necesitamos es acceder a derechos, una regularización, derogación de la ley de extranjería, acceso al alquiler y no racismo inmobiliario, no tener que ir acompañadas al médico. Aquí en Cataluña todavía tenemos que ir, y con un sistema de salud bastante diferente al que puede haber en Andalucía, con los cribaches y un montón de cuestiones, tenemos que ir acompañadas al médico para salvar el útero. Yo lo he hecho, yo he fingido maridos blancos para ir al médico y salvar mi útero. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de integración? Si cuando yo voy a pedir un trabajo, me piden catalán para limpiar una casa o para cuidar a un niño. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Y aporofobia nada. O sea, aquí hay racismo y esto es lo que tiene que integrar la izquierda. Eso sí tiene que integrarlo a su discurso. Esto es racismo. Y es racismo de izquierdas y es racismo de derechas. ¿Sí? Porque el racismo en sí es una construcción política. ¿Sí? Entonces...
nosotras lo que creemos es que la seguridad que construyen es el miedo que te vendieron previamente para poder venderte esa seguridad en los barrios. No hay seguridad en los barrios cuando la policía nos desahucia cada día, no hay seguridad en los barrios cuando los chicos que salen en este caso de la DGAIA, que es la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia en Cataluña, salen sin papeles y a vivir en los parques para ser también expulsados de estos lugares, para ser metidos en CIES, y que aquí se hable de competencias, ¿no? Competencias que no cumple ningún ayuntamiento, que es el de empadronar a las personas que con o sin pasaporte, porque eso sí que es ley y lo incumplen. Entonces, esto es racismo, hay que hacerse cargo, las izquierdas tienen que estar a la altura, tenemos que hablar de regularización desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva absolutamente antirracista y no mercantilista, y no intentar hablar de temas de productos, porque la integración también es un producto de venta para también las ONGs que después nos rescatan. Entonces, por favor, eliminemos esas palabras porque es muy importante. Si no, no somos sujetos políticos, somos un objeto de estudio para ciertas comunidades o para ciertas organizaciones que se lucran de nuestras múltiples precariedades. Así que esto es racismo puro y duro, no nos sorprende, y la regularización es la medida más antirracista que podemos tener. Así que nada, absolutamente de acuerdo con Chayma en todo, y ojalá seamos más voces migrantes siempre en tus mesas. Hermosa, Laura, gracias por todo. Mi único problema, mi querida Vicky, es que yo ya quisiera que estuvieran aquí presencialmente tú, Chayma, Sheikh, yo aquí moderando. Algún día lo lograremos. Sé que eso supone pagar billetes y tal, pero yo sé que la familia tablerista que nos sigue también está suscrita a Canal Red, y sueño con poder tener ese tipo de mesas también semanales, donde no solamente tengamos que estar por conexión, sino también acuerparnos un poquito para estos análisis que son tan importantes. Hablemos de antirracismo con las personas racializadas, por favor, amigos de los medios de comunicación. Ya no sé cómo decirlo, pero lo seguiré diciendo. Vicky Columba, de Regularización, ya como siempre, ha sido un placer contar contigo y con tu análisis. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias. Y vengo a la mesa porque ha surgido un debate interesante a partir de una de las preguntas que yo dije, pues no es tan relevante, pero me han corregido. Resulta que, claro, ¿qué pasa? Laura Arroyo se puede equivocar. ¿Qué pasa? Claro, todo esto también tiene que ver con un... de Isabel Díaz Ayuso nos lo esperamos. Que no nos esperamos ya, Isabel Díaz Ayuso está a esa altura, le ha dicho hijo de puta al presidente, entonces bueno, ya está, es lo que hay, ¿no? Pero claro, cuando viene de alguien como Gabriel Rufián, que viene de unas izquierdas además, que yo recuerdo, yo estuve el 1 de octubre en Barcelona ayudando a que no se llevaran las ánforas, las policías. Algunas siempre estamos donde tenemos que estar. Yo llegué a este país y estuve también donde había que estar en ese octubre, en 2017. Bueno, que viene de ahí, de pronto asumir este discurso, entonces claro, surge la pregunta de ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿No es táctico? ¿Es solamente por Alianza Catalana creciendo en Cataluña? ¿Es que en verdad se lo cree? ¿Es que no se lo cree tanto, pero en su cabeza sonó mejor? ¿Es que a lo mejor no se supo explicar? Queremos encontrar razones. Y me parece válido, porque en el fondo, claro, cuando alguna vez has compartido cierta ideología, pues te da un poco de pena. También de pronto, ¿no? Romper esos puentes. Yo he de confesar que yo igual estoy enfadada porque para mí, cuando alguien hace un discurso que es racista, no tengo mucho más que hablar. Yo soy así. Pero sí quiero traer el debate a la mesa porque me di cuenta que de pronto varios tenían opiniones. Así que voy a empezar con Dani Galvarici, que además nos dice que hablaste con él ayer. Cuéntanos. Hablé con él el miércoles. El miércoles fue. El miércoles, pleno, que fue ¿no? cuando lo dijo, sí. Sí. Primero, el textual, el que él dice, él en un momento dice, evidentemente no lo estoy vinculando. Espera. Entonces, es que si vamos a hacer eso, igual lo ponemos mejor. Que yo creo que así la gente lo puede oír tal cual. Creo que lo había pedido. Así que si pongamos exactamente lo que dijo Rufián en esto de migración y seguridad el miércoles. Que hablemos de migración. Sí, migración. Y evidentemente no lo estoy vinculando. Pero bastan 5 minutos, poner la oreja 5 minutos en un barrio o hablar 10 minutos con un alcalde para saber que los flujos migratorios, como siempre ha pasado, como le pasó a mis abuelos de Andalucía, llegados a Cataluña hace 70 años, que los flujos migratorios son un reto para los barrios. Un reto que se tiene que basar en la seguridad, que se tiene que basar en la integración y que se tiene que basar en el respeto. Sí, el respeto. Porque estamos en sociedades en las que todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Te llames Javier o te llames Brahim, evidentemente. Para todos y para todas. Pues bueno, ahora a partir de esto, cuéntanos, sí. Dani. El meollo de todo esto que veníamos hablando es porque antes había dicho, hablemos de seguridad, luego aunque incomode, aunque nos incomode. Luego dice, y también hablemos de migración, y evidentemente no lo estoy vinculando. A ver,
esto daría para muy largo, pero creo que hay táctica electoral, por supuesto. Le pedí permiso a Gabriel de hablar, contar un poco algunas de las partes de lo que hablamos en off, porque me lo encuentro en el pasillo luego. Me sorprendió la verdad que lo que dijo. También hay que recordar que los diputados son seres humanos y hay gente que, bueno, yo creo que hay ciertas cosas que quizás sería mejor leerlas. Creo que ahí al no leer y al hablar espontáneamente, por ahí yo creo que él si lo escribiría distinto. Realmente no me parece a mí que Rufián sea una persona, digamos, racista al estilo del que hablamos de Ayuso. Quizás yo no diría exactamente lo que él dijo, pero él, digamos, es uno creer o no. Él dijo, evidentemente lo vinculo o lo vinculo. Va. Lo que sí creo que, y lo que hablamos en privado es que me digo, güey, me sorprendió esto que has dicho, porque bueno, fue como medio romper un techo de cristal. Hay una tendencia, como él mencionaba, creo que lo mencionabas tú, Delgado, ¿no? Que no sé siempre lo que dice, pues salen 1000 tertulias. Sé lo que una vez hablé con él. Bueno, como Gabriel últimamente. Y claro, hay veces que digamos, yo hablo de lo que escucho, porque también en las tertulias hay mucha gente que se puede venir arriba, que intenta meter ese discurso. Y bueno, él lo que me dijo es que cuando va al pueblo, donde vive la familia, etcétera, él empezaba últimamente, los últimos meses, se lo comentaban todo el tiempo, etcétera, que le hablan del tema, de esos dos temas que él mencionó, y que sentía que era el momento de decirlo y que no fue un exabrupto, que él lo tenía... se lo había escrito, lo que pasa es que bueno, él luego no lo lee. Luego, lo que sí, y termino, creo que no eres, digamos, se puede ser Starmer o Sarah Wagenknecht, como conocemos esos casos típicos de donde se compra el marco, se compra y se asimila el marco, y creo que mencionar el tema y tener un discurso frente a un tema que guste o no, viene con la manipulación de los medios de derecha, obvio. Que no es el principal problema, que no es un problema, obvio. Bueno, digamos, hay una cuestión de que ya llega. Creo que no es lo mismo, y hay que tener cuidado entre decir que se compra los marcos de la ultraderecha con que se habla de un tema que busca imponer la ultraderecha. Creo que no es lo mismo y creo que se puede hablar de un tema que la gente en la calle, en los mítines, te habla, y hacer, aunque suene horrible decirlo, pedagogía y explicar por qué no es un problema la migración, pero sí hay algunos retos obvios. Miguel, no ha comprado los marcos, sino que ha hablado de un problema que hay que lo decía Dani, ¿no? Que ya está en la calle y tal. A ver, yo lo primero creo que no es producto de la improvisación. O sea, este elemento para mí es clave. No es un desliz, no es producto de no haberse escrito un discurso. Es algo que Gabriel y otras personas, o sea, yo no centraría exclusivamente en Gabriel Rufián, creo que es un elemento común a la mayoría de la izquierda europea, y esto es importante, es una compra de marcos. Y esto es indudable, es una compra de marcos como un intento, supuestamente, y además tú yo creo que lo decías muy bien, de hacer pedagogía. Al revés. Están haciendo contrapedagogía. Que se habla de cuestiones de seguridad, se relaciona migración, seguridad y demás en nuestros barrios, en nuestros... Por favor, pues claro que sí, evidentemente. Pero ¿cómo abordamos este debate? Y ahí está el kit del elemento clave. Lo abordamos cosificando a las personas migrantes, lo abordamos desde un prisma de mercantilización de las personas migrantes como objetos y no como sujetos. Ese es el elemento, porque ahí no hay diferencias, y creo que hay muchas diferencias entre Gabriel y Ayuso, pero no hay diferencias entre el discurso de Gabriel y Ayuso. Ese es el elemento clave, porque hay una cosificación, hay una utilización de tratar a las personas migrantes como objetos, como mercancías, y no como sujetos. Son mercancías que necesitamos. Ustedes de Vox no vengan aquí a meterse porque necesitamos personas que vayan al campo, personas que limpien casas, personas que hagan edificios. Y las necesitamos de una forma muy particular, sin derechos, precarizados. Seguramente ahí es la gran diferencia, ¿no?, entre el discurso de una parte de la izquierda y Ayuso, que lo que dicen es, no, las necesitamos con ciertos derechos y demás. Es una compra de marcos ante la ola reaccionaria global, y yo creo que este es el elemento para mí fundamental. Dejar de tratar a las personas como mercancías para hablar de derechos. Un marco de derechos, no un marco ni de mercancías ni un marco de solidaridad buenista. No, derechos.
derechos como una forma de apoyo mutuo y no de solidaridad a la hora de trabajar con la población migrante en nuestros barrios, para evitar las luchas entre el último y el penúltimo, porque es la única forma para poder enfrentar ese marco de la ola reaccionaria global que estamos teniendo ahora mismo. Si no, esto es la antesala de la claudicación ante las políticas racistas de la extrema derecha, como está pasando en toda la izquierda europea. La cuestión es, miremos lo que está pasando en otros sitios para no cometer los mismos errores. Y es que al final, para combatir a Alianza Catalana o para combatir a Vox, no podemos normalizar su marco antiderechos. Claro, es que Miguel, antiderechos. Ese es el elemento clave. No se normaliza los marcos. Es realmente, perdona, me parece que te has pasado 3 pueblos. Primero decir que toda la izquierda europea, ¿realmente tú crees eso? Sí. ¿Tú te estás creyendo lo que estás diciendo? Sí. Vamos al Parlamento Europeo, toda la izquierda europea, o sea que el BNG, EH Bildu, Irene Montero, toda la izquierda europea, lo que está en Bruselas. He dicho la mayoría de la izquierda europea, y te lo digo abiertamente, compra un marco mercantilista de la migración, en la lógica de mercancías y no de sujetos de derecho. Eso es un elemento clave. Se habla de mercancías. Al final es esto. Ese es el elemento clave. No de derechos. Lo hemos hablado en todas. Y es que muchas veces, apelando incluso a la ley de extranjería, se está apelando a una lógica de mercancía. Mercancías que necesitamos para el crecimiento económico. Ya ni siquiera para limpiar casas, no, para el crecimiento económico. La propia Ayuso ha construido la ciudad de Madrid en torno a esto. No solo son necesarios los migrantes ricos que compran casas en el barrio Salamanca, sino también los migrantes pobres de las mismas nacionalidades que se van a vivir a Usera. Claro que sí. Son funcionales para el mismo modelo de ciudad que está construyendo. Abro un poco el debate también aquí. Voy con Diego y voy con Baque. Introduzco otra cosa. Recordemos también que ha habido un discurso desde Europa donde se decía, en efecto, tal vez no que íbamos a construir casas, pero sí que necesitaban más migración para pagar pensiones, por ejemplo. Era una forma, vamos a decir, de rostro amable de hablar de la mercantilización de ciertos migrantes. Es decir, es verdad que ese discurso ha estado ahí y también enunciado por ejemplo, medios progresistas. Sánchez ha dicho, esto que acaba de decir, bueno, lo ha dicho Pedro Sánchez ha construido cárceles en Mauritania. Por supuesto que ha dicho eso también. Pedro Sánchez es que en el tema de migración, es la derecha, absolutamente. Entonces, pero es verdad que también es un discurso muy socialdemócrata europeo, ¿no? Diego. Bueno, yo ante eso tengo que decir que si alguien es capaz, un presidente de un gobierno, de una economía en Europa como es la española, es capaz de decir realmente que necesitamos población migrante para sostener las pensiones, lo que está diciendo es necesitamos, al fin y al cabo, seguir mercantilizando, como decía Miguel Urbán, a las personas migrantes, porque efectivamente vemos un fallo en el sistema público de pensiones, y es que creo que eso hay que revisarlo por otro lado. Es como, perdone, señor Sánchez, creo que no se puede suplir el mercantilizar, el tratar como cosa, ¿no? a una persona migrante para que a ti, que no te da la gana gobernar con valentía y plantarle cara a los verdaderos dueños de este país, que es a quien creo que hay que plantarles cara, porque efectivamente vemos cómo el sistema de pensiones está en juego y está en decadencia para nuestro futuro. Y bueno, en fin, creo que son más declaraciones bochornosas. La verdad es que de Gabriel Rufián me lo espero menos, porque bueno, nos tiene acostumbrados a otro tipo de cosas, pero del PSOE, de este PSOE concretamente, y de Pedro Sánchez, no me sorprende. Yo, sobre todo, lo que me quedo también con lo que decía Miguel. Creo que no hay diferencias en el marco que establece la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y en el marco que intenta vendernos Gabriel Rufián. En la intervención que veíamos antes, yo, por ejemplo, únicamente me puedo quedar con la segunda parte donde dice a favor de de los derechos de todas las personas migrantes, te llames Javier o te llames Efraín. Por supuesto, ahí nos vamos a encontrar. Pero cuando este tipo de declaraciones se hace en un marco que en tu cabeza, como digo, creo que es lo que le ha pasado, quiero creer y quiero confiar que es lo que le ha pasado, suena espectacular y suena racista, aunque obviamente tú defiendas el antirracismo,
Creo que cuando das a entender la relación entre seguridad e inmigración, cuando todos los indicadores de este país lo desmienten, creo que efectivamente suena racista y creo que efectivamente nos hace pensar que te estás colando, que te has equivocado y que, bueno, yo no sé cómo puede recular ante esto, yo no sé si de verdad lo piensa, espero de verdad que se haya colado, espero de verdad que nadie le haya ayudado a dar una vuelta o a saber cómo enfocar verdaderamente esto, pero el primer error de comunicación es no comprar nunca jamás el marco que la extrema derecha y la derecha de este país nos intentan imponer. Y además hay una cosa que me parece relevante de esto que acabas de decir, Diego, que me ha hecho pensar, voy contigo, va, que decías lo de Javier y lo de Brahim, en eso podemos estar de acuerdo, claro, pero yo creo que pensar que llamándote Javier o llamándote Brahim eres sujeto de las mismas realidades en España, por supuesto, no lo vas es a empezar ser. de una partida completamente racista y falsa. Porque probablemente Brahim tenga otro contexto en el que ha nacido, crecido, tenido disposición para ir a la escuela, o para ir a una universidad, o para acceder al trabajo, o para acceder a una vivienda, a ver si es que no solamente la podía contratar, a ver si siquiera el casero se la quería dar, aunque la pudiera pagar. Muy diferente a si se llama Javier. Entonces, sí, derechos los mismos ambos, pero eso ya no se cumple. Cuando haces ya esa división en función de esos dos nombres, me da que, como bien apuntaba Diego, puede pasar que a lo mejor nadie le ha ayudado a dar una vuelta. ¿Saben qué sirve para darse una buena vuelta sobre los argumentos antirracistas? Hablar con personas racializadas. No sé, es una idea. Voy contigo, Baque, al hilo de esto. Tú también querías creer que no es que de verdad se lo haya querido comprar en su cabeza, sonaba mejor. Claro, es que esto me parece muy interesante también para que la gente blanca nos revisemos, ¿no? Y repensemos. Porque yo, por ejemplo, cuando escuché ayer este corte, yo parto de la base de que a mí Rufián me gusta mucho y suelo estar de acuerdo con él en el 95% de las cosas, en cuanto a estilo, en cuanto a manera de ver la vida, de expresarse, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo ayer cuando vi el corte, pues yo pensé, esto se está refiriendo a que hay que hacer mucha pedagogía, porque sí que creo que sobre todo la gente blanca no hemos hecho la pedagogía que teníamos que hacer ante discursos racistas de otras personas blancas. Y hemos tirado por la calle en medio de si venía una señora de mayor que decía, madre mía, esto está lleno de moros, hemos dicho, señora, cállese, que eso es racista, pero no le hemos argumentado. Entonces hemos dejado pasar ese melón, mientras tanto Vox les ha dado cariñito y escucha, y la realidad es que ahora esa gente va a ir a votar y probablemente, aunque viven en barrios verdes, van a votar a Vox por ese racismo. Entonces yo entiendo que ahí la izquierda tenemos que decir, hostia, nos ha faltado pedagogía y bajar a los barrios y estar pico para argumentando. Entonces yo, claro, he dicho exactamente lo que yo pienso, y lo dijo mucho mejor. No, me refiero que yo, pero claro, yo cuando veo ese corte y escucho eso, digo, vale, ha querido decir eso, genial, tal. Pero claro, luego digo, después de escuchar a tres personas antirracistas que ponéis el foco, digo, wow, igual es mi sesgo cognitivo. Porque al final los sesgos cognitivos que tenemos, con personas blancas tenemos sesgos cognitivos racistas. Entonces, si yo veo un corte de Rufián, a mí me parece espectacular porque entiendo lo que yo creo que dice, porque viene además de una persona a la que yo admiro y me gusta cómo habla, pero tres personas antirracistas me dicen esto es racista, creo que mi papel es repensarlo y pensar, hostia, aquí hay algo que igual no está bien. Puede ser la manera en la que lo ha dicho, puede ser el orden de las palabras, puede ser en qué pone hincapié. Y creo que hay que repensarlo y que igual alguien le tiene que decir, tío, lo mismo la forma en la que lo has dicho no es la correcta. Porque con el feminismo lo decimos siempre, cuando a las feministas le decimos a un tío, esto es racista, y dicen, ¿cómo va a ser racista si lo ha dicho este que es súper izquierda? Y decimos, pavo, piénsalo, es machista. Y le pedimos esa reflexión. Creo que también nosotros como blancas tenemos que pensar por qué si en esta mesa hay gente que como personas blancas decimos lo que ha dicho Rufián en su cabeza tal, pero hay tres personas antirracistas que nos han señalado que no, igual tenemos que ir a casa dándole una vuelta, ¿no? Y diciendo, hostia, igual mi sesgo racista me está haciendo ver unas declaraciones de una manera y ha patinado un poco en la manera de expresar, ¿no? O sea, como que al final creo que nuestro trabajo, o sea, que esto hace repensar mucho cuál es nuestro papel como personas blancas, dónde tenemos que poner hincapié, a quién tenemos que hacer pedagogía, porque un discurso nos puede parecer como que no está mal, pero una compañera racista se siente racializada se siente interpelada, porque y está sobre todo abiertas a escuchar, porque las estructuras del sistema son racistas y todas las que nos hemos criado en este sistema, tanto a nivel educativo y de vida, tenemos sesgos racistas, porque yo no sé lo que es que a mí me pidan, en la vida me han pedido el DNI por la calle. ¿Casualidad? Probablemente una persona racializada se piensa dos veces ir, por ejemplo, a una manifestación por si le identifican. Entonces, tenemos que estar abiertas a escuchar a las compañeras racializadas porque igual se nos escapan cosas, porque viene de gente a la que queremos, admiramos y sentimos que son referentes, pero igual las formas no tal y hay que estar abiertas, yo creo, a escuchar. Claro. Muy interesante esto último, Baque, porque por alguna razón es verdad que en el machismo sí que hemos hecho ese trabajo, si las mujeres están diciendo algo, incluso los hombres
a menos que quieras quedar muy señoro, pues te lo piensas y dices, bueno, si me están diciendo algo, pero por alguna razón cuando se trata de racializada sí que siempre hay argumentos. Sí que siempre hay argumentos y nadie quiere recular ni un poquito. Oye, si una racializada o 3 te lo están diciendo, a lo mejor, incluso si no estás de acuerdo, piénsatelo. Laura. Repiénsatelo, muy breve, Dani, porque tengo que también... ¿Sabes que un ejemplo de lo que decía Baque es cuando, me acuerdo mucho que fue cuando era ministra todavía Irene Montero y dijo lo de la cultura de la violación, que hasta ahí se notó la ignorancia de Meritxell Batet, que era presidenta del Congreso, que la reprendió, digamos, claro. Se le dijo que le iba a borrar, porque no entendía lo que era, por eso es a lo que me refería antes con académico, con, digamos, conceptos más conceptuales, que hay mucha gente que es ignorante y... Pero también es verdad que Gabriel ayer no usó ningún término académico, ¿eh? No, lo decía antes por lo de integración. Vale. Y los del PP saltaron y la insultaron, claro, porque no entendían lo que era el concepto de cultura de la violación. Y hay veces, es verdad, nos escucha gente que puede no entender. Muy breve. Lo primero, no es un problema de Rufián y yo creo que no hay que ejemplificar en Rufián. Estamos hablando de él por el discurso del otro día. Segundo, no es el primero que lo dice desde la izquierda, ni muchísimo menos. Tercero, estos argumentos son mayoritarios en la izquierda europea. Son mayoritarios en la izquierda europea. Un marco utilitarista de la migración como mercancía. Y para mí lo que muestra es una derrota. Y este es el elemento clave. No hablar en clave de derechos, sino en clave de mercancías que son utilizadas por nosotros y el sistema capitalista en una lógica neocolonial de extracción de recursos, porque es eso, ese es el elemento de la derrota. Para mí, hacer pedagogía es cambiar marcos. Total. Para mí, si vemos un poco 2015, 2016 y 2017 en Cataluña, cuando en toda Europa el marco era el crecimiento de la xenofobia antirracista y demás, en Cataluña el marco era otro, con una movilización de 400.000 personas diciendo «Volem acollir». ¿Por qué? Porque el marco era distinto. Incluso Junts hacía movilizaciones enfrente de los centros de internamiento hablando de cárceles. ¿Por qué? Porque el marco político es otro. ¿Cuál es la lección? ¿Nos adaptamos al marco que es mayoritario de la extrema derecha a nivel europeo e internacional o luchamos para cambiarlo? Esa es la cuestión. Hay que estructurar un discurso. Uy, no es adaptar un marco. Me parece muy interesante el debate. Aunque no lo crean, tableristas, hemos estado 1 hora hablando de este tema, que lo agradezco porque seremos la única tertulia que el viernes, que es el día más relajado, ha dedicado 1 hora a hablar de antirracismo. Se los agradezco en verdad a todos ustedes, Dani, Diego, Baque, Miguel y por supuesto a Chaime y a Vicky que han entrado, porque qué importante es que podamos hablar de esto problematizando, como decíamos, y que haya surgido ese debate, por cierto, también alturado, algo que por cierto también agradezco muchísimo.